Continuando con el teorema de Bayes, vamos a resolver un problema que es un problema típico del análisis del teorema de Bayes. En un análisis del teorema de Bayes, siempre vamos a partir de probabilidades de eventos marginales, o sea, probabilidades de eventos simples, y de probabilidades de eventos condicionales. También en un análisis de Bayes, las preguntas podrán ser de eventos marginales o de eventos condicionales. Si un accidente de aviación es causado por defectos estructurales, la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto de dicho accidente es del 72%. Por otro lado, se sabe también que si un accidente de aviación no se debe a defectos estructurales, entonces la probabilidad de diagnosticarlo de manera incorrecta una vez que ya ocurrió es del 12%. De los mismos datos históricos de aviación, también se conoce que de 100 accidentes, 40 han sido a causa de defectos estructurales. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido un accidente a causa de una falla estructural si el diagnóstico que lo reporta es correcto? Pues ha sido realizado por una empresa con mucha experiencia en el ramo. Primero hay que reconocer los eventos que están involucrados en esta situación problema. En el planteamiento se habla de accidentes causados por fallas estructurales y otros accidentes debidos a otras causas que no son estructurales. Si consideramos un espacio muestral de todos los accidentes de aviación, entonces dentro de este tenemos los accidentes que han sido causados por una falla estructural y los accidentes que se deben a otras causas que no son estructurales. Así también dentro del espacio muestral existen los accidentes diagnosticados correctamente, es decir, diagnósticos correctos, y los que han sido diagnosticados de manera incorrecta. De esta forma, tenemos un mismo espacio muestral de todos los accidentes de aviación, pero enfocado de dos maneras. Por un lado, la causa del accidente, que puede ser estructural o no estructural. Y por otro lado, el diagnóstico realizado, que puede ser un diagnóstico correcto o un diagnóstico incorrecto. Por lo tanto, el espacio muestral queda particionado de la siguiente manera. Tenemos falla estructural y falla no estructural respecto a los accidentes de aviación. Pero en ese mismo espacio muestral tenemos diagnósticos correctos y diagnósticos incorrectos. De tal manera que puede haber un accidente debido a falla estructural y diagnóstico correcto, y puede haber accidentes que se deban a fallas no estructurales y con diagnóstico correcto. De la misma manera, puede haber accidentes debidos a falla estructural y diagnosticados incorrectamente, o bien accidentes que no se deben a falla estructural y han sido diagnosticados de manera incorrecta. De acuerdo a lo mencionado, tendríamos un espacio muestral donde existen 4 intersecciones dependiendo si el accidente es de falla estructural o de otras causas y dependiendo si fue diagnosticado correctamente o de manera incorrecta. Ahora comencemos a rescatar los datos del planteamiento. El párrafo que dice, de los mismos datos históricos de aviación, también se conoce
que de 100 accidentes, 40 han sido a causa de defectos estructurales. Lo que tenemos ahí es una información sobre la probabilidad de un evento simple, de un evento marginal, que es el porcentaje de accidentes de aviación que se han reportado causados por defectos estructurales. De esta forma, la probabilidad del evento E, que es accidente por falla estructural, es del 40% o bien 0.4 para realizar cálculos. ¿Cuál será la probabilidad de que un accidente de aviación no se deba a fallas estructurales? Por complemento, sabemos que la probabilidad de que un accidente no se deba a falla estructural es 1 menos la probabilidad de que sí se deba a falla estructural, es decir, 60%, lo cual va a cubrir todo el espacio muestral. Pasemos ahora a otra parte del planteamiento. Si un accidente de aviación es causado por defectos estructurales, la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto de dicho accidente es del 72%. Obsérvese que en este párrafo se utiliza el formato para hablar de probabilidad condicional, si un accidente de aviación es causado por defecto estructural, coma, la coma la podemos entender como entonces, la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto de dicho accidente es del 72%. Recuerden que después de sí viene el evento condición. Entonces, el evento condición es un accidente de aviación causado por defecto estructural. Esa es la condición. Y lo que busco es la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto. Y ese dato es del 72%. Entonces, hay que simbolizar lo que está aquí en palabras por medio de la probabilidad condicional. Con la simbología para cada evento que ya hemos seleccionado, tenemos que la probabilidad de que un accidente causado por falla estructural sea diagnosticado correctamente es del 72%. Recuerden que la condición va después de la diagonal, abajo de la diagonal. Entonces, la condición es que un accidente de aviación es causado por defecto estructural. ¿Cómo lo sé? Porque es lo que se menciona después de la palabra sí. Y después de la coma, que indica un entonces, viene el consecuente, que es la probabilidad de hacer un diagnóstico correcto. Hacer un diagnóstico correcto es el consecuente. Y esa es la probabilidad que se tiene, es decir, la probabilidad de realizar un diagnóstico correcto, dado que el accidente se presentó por falla estructural, es el 72%. Veamos otro párrafo del planteamiento. Por otro lado, se sabe también que si un accidente de aviación no se debe a defectos estructurales, entonces la probabilidad de diagnosticarlo de manera incorrecta, una vez que ya ocurrió, es del 12%. Nuevamente tenemos el formato sí entonces. Recordemos que es una manera de plantear la probabilidad condicional de que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro. En este caso, después de sí viene el evento condición. Después de entonces o de una coma viene el evento consecuente. Y cuando lo simbolicemos, el evento condición siempre va después de la diagonal. Bueno, entonces, en este caso, rescatando la simbología de este dato, tendríamos lo siguiente. La probabilidad de que un diagnóstico sea incorrecto, dado que el accidente se originó por una falla no estructural, es del 12%. Otra manera de expresar esto sería que de todos los accidentes debidos a falla no estructural, el 12% es diagnosticado de manera incorrecta. Sería otra manera de entender el dato de probabilidad condicional.
La pregunta de la situación problema es: ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido un accidente a causa de una falla estructural si el diagnóstico que lo reporta es correcto? Pues ha sido realizado por una empresa con mucha experiencia en el ramo. Hay que reconocer que después de la palabra sí viene el evento condición. En este caso, la condición es que el diagnóstico es correcto. Ese es el evento condición. Y el evento consecuente, sobre el cual se pregunta la probabilidad, es que el accidente haya sido a causa de una falla estructural. Entonces, la condición, recuerden, va abajo o después de la diagonal. Y la condición en este caso está indicada o antecedida por la palabra sí, si el diagnóstico que lo reporta es correcto. Por lo tanto, la pregunta queda simbolizada como la probabilidad de que el accidente se deba a falla estructural, dado que consideramos que ha sido diagnosticado correctamente. Vamos ahora a utilizar un diagrama de árbol para organizar los datos que hemos rescatado y así también para poder plantear las operaciones necesarias para resolver la pregunta que se nos está haciendo. Como ya lo vimos en el diagrama de Venn presentado anteriormente, el espacio muestral está dividido, por un lado, por los eventos que tienen falla, por el evento que se refiere a un accidente causado por falla estructural y los que se refieren a los causados por fallas no estructurales. En este caso, la probabilidad de que un accidente se deba a falla estructural es del 40%, o dicho de otra manera, 40% de los accidentes registrados son originados por falla estructural. Como ya lo calculamos, la probabilidad de que un accidente no se deba a falla estructural es del 60%, o dicho de otra manera, 60% de los accidentes registrados hasta el momento han sido a causa de otras fallas no estructurales. Ahora, de todos los accidentes debidos a falla estructural, estos pueden ser diagnosticados bien o diagnosticados incorrectamente. Es decir, de la rama de accidentes de falla estructural debe salir otras dos ramas que se refieran al diagnóstico correcto y al diagnóstico incorrecto. De la misma manera, de los accidentes debidos a falla no estructural, estos pueden ser diagnosticados correctamente o incorrectamente. Entonces, de esta rama de accidentes por falla no estructural también saldrá dos ramas, diagnóstico correcto y diagnóstico incorrecto, considerando que cada una se refiere a una causa diferente. Así tenemos que, de acuerdo a un dato rescatado de los párrafos del planteamiento, la probabilidad de que un accidente sea diagnosticado correctamente, dado que se debe a falla estructural, es del 72%. O dicho de otra manera, el 72% de los accidentes que han sido por falla estructural son diagnosticados correctamente. Otro dato que también se rescató del planteamiento es que la probabilidad de que un diagnóstico sea incorrecto, dado que se refiere a un accidente por falla estructural, es del 12%. O en otras palabras, se sabe que el 12% de los accidentes que se deben a falla no estructural son diagnosticados de manera incorrecta. Hasta aquí tenemos registrados los datos del planteamiento del problema. Sin embargo, sabemos en el caso de los accidentes por falla estructural que si el 72% han sido diagnosticados correctamente, entonces la probabilidad de que sea diagnosticado
de manera incorrecta, dado que se refiere a un accidente por falla estructural, sería el complemento del 72%, es decir, 28%. De la misma manera, si sabemos que la probabilidad de que un accidente sea diagnosticado de manera incorrecta, dado que se debe a falla estructural, es del 12%, entonces la probabilidad de que sea diagnosticado correctamente, dado que se debe a falla estructural, es el complemento, es decir, 1 menos 0.12, es decir, 88%. Bien, ahora, si consideramos la primera rama, tenemos la probabilidad de falla estructural, la probabilidad de E, y tenemos la probabilidad de un diagnóstico correcto dado que el accidente se debe a falla estructural. Es decir, tenemos una probabilidad condicional y una probabilidad marginal. Recordemos que en el modelo matemático para la probabilidad condicional interviene también una probabilidad conjunta. Así que si tengo estos dos como datos, puedo obtener esa probabilidad conjunta de la siguiente forma. La probabilidad condicional que conozco D dado E, como cualquier otra probabilidad condicional, es igual a la probabilidad de ambos eventos, probabilidad conjunta, entre la probabilidad marginal de la condición, probabilidad de E. Si despejamos la probabilidad conjunta, tenemos así la probabilidad conjunta de tener un diagnóstico correcto y el accidente se deba a falla estructural es el producto de la probabilidad marginal del evento E por la probabilidad condicional D dado E, que son los datos con los que contamos. Por lo tanto, la probabilidad conjunta de estos eventos es la siguiente. Probabilidad de E por probabilidad de D dado E es 0.4 por 0.72. Recorriendo las primeras ramas, tenemos entonces que la probabilidad de E intersección D es igual a 0.288 o 28.8%. Es decir, si nosotros seguimos desde el principio del árbol hasta el final de cada rama, de alguna manera lo que estamos haciendo es obtener las probabilidades conjuntas, dado que estamos multiplicando probabilidades marginales por probabilidades condicionales. Entonces, para la segunda rama, si multiplico la probabilidad de E por la probabilidad de D complemento dado E, es decir, 0.4 por 0.28, con esto estaré obteniendo la probabilidad conjunta del evento E intersección D complemento. De la misma manera podemos calcular las probabilidades conjuntas en las siguientes ramas, multiplicando los correspondientes valores, sin perder de vista que lo que estamos haciendo es despejar la probabilidad conjunta de la fórmula correspondiente de probabilidad condicional, tal y como se hizo para la primera rama. De esta forma, el análisis de Bayes consiste en partir de probabilidades marginales y de probabilidades condicionales para obtener otras probabilidades condicionales u otras probabilidades marginales. Hasta ahora no hemos dado respuesta a la pregunta planteada. Sin embargo, una vez que ya tenemos calculadas las probabilidades conjuntas, podemos obtener cualquier pregunta que se plantee respecto a esta situación problema. Retomando la pregunta y su correspondiente simbolización, sabemos que la probabilidad condicional de cualquier evento será igual a la probabilidad conjunta
es decir, E intersección D, entre la probabilidad de la condición, en este caso, probabilidad de D. Rescatando los datos del diagrama de árbol, tenemos lo siguiente. La probabilidad conjunta E intersección D es igual a 0.288 de acuerdo a lo que se calculó. Ahora, para calcular la probabilidad de D, debemos de tomar en cuenta que el evento D, de acuerdo a lo que observamos en el diagrama de B, se construye con dos intersecciones, E intersección D por un lado y complemento de E intersección D por el otro lado. De tal manera que para tener la probabilidad de todo D, debemos de sumar las probabilidades de esas dos intersecciones. Observemos los valores de estas intersecciones que ya han sido calculadas y registradas en el diagrama de árbol. La probabilidad E intersección D, como ya lo habíamos observado, es 0.288 y la probabilidad de E complemento intersección D es 0.528. Sustituyendo en la última expresión, tenemos que la probabilidad de E dado D es igual a la probabilidad conjunta entre la probabilidad de la condición. La probabilidad conjunta es 0.288 y la probabilidad de la condición será la suma de las probabilidades de las intersecciones que ya hemos mencionado. Por lo tanto, con los cálculos realizados, entonces sabemos que la probabilidad de que un accidente se deba a falla estructural, dado que ha sido diagnosticado correctamente, es del 35%. Es importante señalar que para esta situación problema se partieron de datos sobre probabilidades marginales o de eventos simples y también de probabilidades condicionales. En un análisis de Bayes, ese siempre será el punto de partida, conocer probabilidades marginales y probabilidades condicionales. Las preguntas que se planteen en el análisis de Bayes serán también probabilidades condicionales o marginales, pero obviamente no las mismas que se nos dan como dato. Observen que la pregunta, aunque involucra los mismos eventos, no se refiere al 72% que se tiene como dato. En ese caso, en el caso del dato, la condición es el evento accidente por falla estructural. Y en el caso de la pregunta, la condición es diagnóstico correcto. Entonces, no hay que confundirnos. Podemos decir que una es probabilidad a priori, antes de que sucedan las cosas respecto al diagnóstico, y la otra es probabilidad a posteriori, una vez que ya sucedieron las cosas respecto al diagnóstico. Ustedes podrán encontrar en alguna bibliografía que el teorema de Bayes pues implica una fórmula, el desarrollo de una fórmula. Sin embargo, con el uso del diagrama de árbol, esa fórmula está implícita ahí. La vamos desarrollando poco a poco, de tal manera que no requerimos el extenso de la fórmula si planteamos el diagrama de árbol. Para los que prefieran utilizar únicamente la fórmula, pues pueden desarrollarla y hacer la sustitución correspondiente y las operaciones correspondientes. Para este caso, para la pregunta planteada, y retomando todo lo que hicimos anteriormente con el árbol, la fórmula del teorema de Bayes quedaría de la siguiente manera. Al realizar la sustitución correspondiente obtendríamos el mismo valor numérico que ya hemos
mencionado para la probabilidad de E dado D del 35%. Vamos a agregar otras 3 preguntas a esta situación problema. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido un accidente a causa de una falla estructural, dado que el diagnóstico que lo reporta no es correcto? En este caso, hay que identificar cuál es la condición. Como se utiliza la palabra dado que, es muy claro que después de dado que viene la condición. Por lo tanto, la condición es que el diagnóstico es no correcto. Y se pregunta la probabilidad de que el accidente que ocurrió sea causa de una falla estructural. Por lo tanto, simbolizando, tenemos para esta otra pregunta, ¿cuál sería su simbolización? Agregamos una pregunta más. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido un accidente debido a una causa no estructural si el diagnóstico que lo reporta es incorrecto? En este caso, ¿cuál sería el evento condición? Continuando con el teorema de Bayes, vamos a resolver un problema que es un problema típico del análisis del teorema de Bayes. En un análisis del teorema de Bayes, siempre vamos a partir de probabilidades de eventos marginales, o sea, probabilidades de eventos simples, y de probabilidades de eventos condicionales. También en un análisis de Bayes, las preguntas podrán ser de eventos marginales o de eventos condicionales.